Guillermo Franco le puso los puntos a Pagni en vivo. Me gustaría que primero a los que nos están viendo y a mí mismo nos cuentes de la forma más sintética posible de qué cosas al cabo de todo este tiempo de gobierno estás satisfecho y qué cosas te preocupan. Yo estoy satisfecho con lo que hemos realizado en el ordenamiento de la macroeconomía del país y en la desregulación del Estado. Yo hoy estaba viendo, por las dudas me lo preguntaras, traje el iPad para poder enunciártelos. Lo macroeconómico es bastante conocido, pero la verdad que le da una seguridad al país que hace muchísimos años no tenía, ¿no? Esto de tener una base monetaria fija y tener la cantidad de dólares que lo respaldan en exceso, creo que es un elemento fundamental para darle tranquilidad. O sea, todos estos movimientos un poco especulativos de los últimos días no alteran para nada la confianza que el gobierno tiene en cómo se va a desarrollar la economía de aquí adelante. Y lo que te decía de la reforma del Estado, en realidad de la desregulación, que es algo que se va a ver en el tiempo, pero que hoy por lo pronto ya ha hecho que se disminuya el gasto del Estado en 2.000 millones de dólares por año. Yo me estaba viendo acá recién la cantidad de, por ejemplo, de fondos fiduciarios que hemos eliminado. Porque un fondo fiduciario son creaciones que ha venido haciendo la política para ubicar gente amiga, muchas veces para utilizar recursos públicos. Nosotros hemos dado de baja 30 fondos fiduciarios. Hay que recordar que son institutos, nosotros hablamos muchas veces de eso acá, con poco eco. Los fondos fiduciarios sirven, como vos dijiste, para contratar gente, pero para realizar contratos sin auditoría. Sí, claro. Entonces es una fiesta. Sí, una fiesta. Y han sido una fiesta durante mucho tiempo. Bueno, los dimos de baja. O sea, vos decís, a lo mejor la réplica durante tanto tiempo de estos comentarios ha hecho que uno de los objetivos de nuestro gobierno, y eso lo ha hecho fundamentalmente con el liderazgo de Federico Sturzenegger y también del ministro Caputo, para terminar con esto, que era un cáncer, que nos iba comiendo recursos públicos y generando también antros de corrupción. Entonces, eso, te digo, si vos me preguntás a mí, yo creo que la reforma estructural del Estado que se hizo, pues esto también es un tema interesante, me lo contaba el otro día Federico. Nosotros tuvimos un año de facultades delegadas constitucionalmente, ¿no? Que nos costó aprobarlo en el Congreso en la ley y bases, pero conseguimos finalmente que nos aprobaran por un año y para determinadas materias, que sobre todo son estas, tener facultades delegadas. Desde la gestión de Duhalde, que se le otorgaron facultades delegadas por la crisis del 2001, hasta el fin del gobierno de Alberto Fernández, con la única excepción de 2 años del gobierno de Macri, siempre hubo facultades delegadas continuas. En algún caso hasta se llegaron a prorrogar por decreto. Durante el gobierno de Kirchner se prorrogaron todos los años por leyes sucesivas, en muchos casos genéricas, o sea, sin establecer para qué se otorgaban. En este caso yo quiero hablar de lo que significa la institucionalidad y el cumplimiento de la Constitución Nacional. Para nosotros fueron un año, cumplimos en el año dijimos, se terminó acá, hicimos todas estas modificaciones y para fines específicos. Con lo cual, a veces, como lo hablábamos con Sturzenegger, la gente se fija mucho en las formas del presidente Milei, pero no se fija en el fondo, que es el valor que le damos a la institucionalidad dentro del gobierno y el valor que le da el presidente Milei a la Constitución y a las instituciones. De lo que viene para adelante, pasando las elecciones, ¿qué cosas te inquietan? ¿Dónde está tu foco? Bueno, yo creo que va a ser un periodo totalmente distinto a este, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que vamos a tener una fuerza parlamentaria mucho mayor. O sea, vos pensá lo que ha sido llevar adelante casi este año y medio, casi 2 años de gestión van a ser cuando cambie el Congreso, con un bloque de 36, 38, dependiendo de las circunstancias, hasta 40 hemos tenido, de diputados y 6, 7 senadores, ¿no? Entonces, eso dificulta mucho la operación parlamentaria y la aprobación de leyes, etcétera. Pero yo creo que en la próxima, yo supongo que vamos a tener propios de La Libertad Avanza un bloque de
entre 80 y 90 diputados nacionales. Eso significaría, grosso modo, un porcentaje de, si sumamos todas las listas de la Libertad Avanza en el país, Sí. que sería una elección de cuánto, 40%. Sí, yo creo que 41%. entre 40 y 45, pero ponerle con 40, 41 nos va a dar aproximadamente ese resultado. Y en el Senado también. En el Senado vamos a obtener varios senadores, aunque se renueva por tercios, vamos a pasar de tener un bloque de 6/7 senadores a tener un bloque, calculo yo, que va a estar cerca de entre los 15 y los 20, digamos, para no ser demasiado optimista. Pongamos el mejor cálculo, 90 diputados, te siguen faltando 41 para el quórum y Sí. para mayoría. Bueno, pues está el PRO, Sí. y seguramente va a haber muchos de este sector Pero intermedio. la pregunta es, el tipo de relación que el gobierno ha mantenido hasta ahora con el PRO, con los radicales que los han ayudado, con los gobernadores, ¿vos crees que ahí hay que mejorar algo? Porque hay mucha gente que dice, si trataran mejor a esa gente, si fuera más clara la relación, tendrían menos problemas en el Congreso. Bueno, a ver... Pregunta más concreta. ¿Hace falta meterle a cada gobernador un candidato en las legislaturas locales, provinciales? En las provinciales... En las provinciales, Sí. que genera ruido en la provincia y te dicen, Digo, te pasa estoy que- votando en las leyes en el Congreso y me venís a molestar acá. No, bueno, eso no lo dicen mucho, pero yo creo... ¿Y qué pensás de eso? Pero Carlos, lo que pasa es que lo de Javier Milei hace un hecho absolutamente disruptivo y distorsionador de la política argentina. Y nosotros hemos Explica venido... eso porque te lo van a tomar, No, pero ¿por qué te quiero decir? Para te lo van a dejarlo citar claro. en tu contra. No, porque no Lo estoy de diciendo... distorsionador, ¿qué significa? Y porque distorsionó lo que era la política tradicional, cambió los parámetros de la política tradicional. O sea, llega al gobierno un personaje político sin estructura, ¿no? Entonces, eso cambia todo. Entonces, vos tenés que empezar a hacer reacomodamientos en el Congreso, particularmente para poder obtener mayoría. ¿Cómo sacamos la ley bases? Pues la votaron diputados de otros partidos y porque conseguimos, increíblemente, conseguirlos. Te recuerdo que finalmente en esa ley desempató la presidenta de la Nación, ¿no? La vicepresidenta de la Nación, o sea, como presidenta del Senado. Entonces yo te digo, éramos tan justos en todos que costó... Me estás obligando a que te pregunte ahora algo que te pensaba preguntar más adelante, pero Sí. ¿cómo viene ahora la pelea por el veto, etcétera? Hoy nos acaban de comunicar las dos leyes. Sí, hoy las vamos tres a leyes contar de qué se sancionadas. trata eso. Sí. Hoy, por primera vez, la Cámara de Diputados le mandó al Poder Ejecutivo las leyes. Tienen 10 Exactamente. días. Tenemos 10 días hábiles para vetarlas. Sí. Y a partir de ahí vuelven al Congreso y el Congreso tiene que aprobar o rechazar. Son las el leyes veto. del aumento a las jubilaciones, el cambio de la reforma jubilatoria La y la de moratoria. discapacidad. La La moratoria, moratoria y la discapacidad. y la de discapacidad. Sí, exacto. Lo otro lo aprobó solamente lo de ATN, etcétera. No, eso tiene media sanción. Solo del nomás. Senado. Pero permitime que te diga Ustedes una van a cosa. vetar. Obviamente. No van a hacer promulgaciones parciales, que es algo que algunos sugieren. No. No, vetan todo. No, el presidente va a vetar todo porque ¿Y crees que van a tener el número en el Congreso como para defender el veto? Y vamos a tratar. ¿no? ¿Son Esto, 87 diputados? los que necesitas sí, para- Sí, es un tercio de la Para Cámara. resistir la Sí, insistencia. es un digamos. tercio de la Cámara. Yo digo, vamos a tratar de conseguirlos, vamos a explicar, digamos, porque algunos dicen, no, eso no significa tanto, no es tanto, no es tanto dinero, se puede arreglar. Yo digo, este año el impacto que tiene es el 1,4% del Producto Bruto, que es exactamente un poquito más de lo que necesitamos tener de superávit de acuerdo a lo acordado con el Fondo Monetario. Imposible de pagar. No tenemos los recursos para hacerlo. Y el año que viene, siguiendo con esa misma línea, son 2,3 puntos del producto. No se puede pagar. Digamos, nosotros tenemos que, digamos, si hay algo en lo que el presidente es absolutamente insistente y semana a semana sigue con el ministro Caputo y conmigo también, es el superávit fiscal. Entonces, nosotros no tenemos otra alternativa que vetar las leyes y trataremos de convencer a los diputados cuál es el motivo por el que la vetamos. Veremos. Yo tengo confianza, no estoy seguro, pero tengo confianza que podamos obtener el número necesario. Te llevo a la primera pregunta.
Si uno mira la historia de la democracia, los dos procesos de normalización económica o de estabilización económica así muy significativos que hubo desde el 83 para acá, el de Menem y el de Macri, los dos terminaron en recesión y generaron molestia social. Vos dijiste hoy, los dólares están, hay toda una visión de muchos economistas que dicen, crece la demanda, pero esa demanda se está satisfaciendo básicamente con importaciones. Y eso nos afecta la cantidad de dólares. Salen dólares. Y no queremos comprar dólares, porque si compramos dólares sube el precio del dólar. Inclusive estamos dispuestos, estoy razonando, ¿no? Sí, Como sí. si fuera el gobierno, a relativizar el compromiso con el Fondo Monetario, el nivel de reservas y todo, porque estamos jugados a que no haya inflación, por lo menos de acá a las elecciones. Esto plantea para muchos economistas ligados al que dicen nos gusta lo que hace el gobierno, de Carlos Rodríguez a Arriazu, etcétera, les gusta la orientación, acá corremos el riesgo de los otros dos experimentos, de que vayamos a una recesión, que haya problemas de empleo, que haya problemas productivos. ¿Esto hasta dónde el gobierno lo ve o está totalmente fuera de su mapa? No, a ver, el gobierno analiza todas las variables que tiene, pero hay una diferencia en esta transición que está haciendo el gobierno de una economía populista a una economía de libertad. Y es que lo está haciendo por primera vez con superávit fiscal. ¿Y eso qué significa? Y significa que no tiene que recurrir a ningún método que si tuviera déficit tendría que estar financiándolo de alguna manera. Con superávit no tenemos que recurrir a ninguna Pero eso, fuente de financiamiento. para el problema que estoy planteando, hasta puede ser más grave en términos recesivos. No, ¿por qué? Lo que el presidente Milei sostiene es que se está demostrando que mantener superávit no es contrario a la posibilidad de crecer, porque de hecho la economía argentina está creciendo el 5%. Vos lo que señalás está referida a una percepción, a una sensación que tiene la gente y los comerciantes, etcétera, mucho, que hay una caída de la actividad, porque en el comercio... Y muchas importaciones. Claro, pero las importaciones, porque también eso hay que diferenciarlo, ¿no? Una gran parte de las importaciones son bienes de capital. ¿Eso qué implica? Y que se está trayendo equipamiento para producir, con lo cual va a haber producción futura. O sea, hay muchos empresarios que están invirtiendo. Argentina tiene, lo que lo hemos conversado otras veces, se le abren algunas ventanas impresionantes a partir del gas y el petróleo y de la minería. Esto va a generar ingresos. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que todas estas acciones que se generan en el Parlamento con la aprobación de estas leyes, que los empresarios miran, bueno, a ver, ¿qué significa esto que está pasando en la Argentina hoy? ¿Esto significa una vuelta al populismo? ¿Significa una vuelta a la irresponsabilidad fiscal o no? Y eso hace que se demore la elección hasta que en octubre haya un resultado electoral diferente. Entonces yo creo que eso va a pasar. Yo creo que va a llegar octubre, va a haber un resultado que confirma, porque lo importante, Carlos, ¿sabés qué es? Es que la gente, en general, más allá de los problemas que hay, como vos decís, en algunos sectores de la economía y que la gente protesta por algunas cosas, etcétera, pero se dan cuenta que lo anterior, que esa economía populista, no lleva a ninguna parte. Entonces la gente acepta, yo digo, de forma mayoritaria, ¿viste? Lo que son las encuestas, a veces te dicen más o menos, otras veces el presidente tiene buena imagen, la economía tiene buena imagen. La gente dice, basta con lo del pasado, ya hemos probado la economía populista y no sirvió. Entonces vayamos a una economía de libertad a ver si realmente generamos una forma, un estado diferente y existe esta posibilidad de crecimiento de la economía argentina como nosotros estamos avisorando, ¿no? Conflictos con la vicepresidenta, que además reacciona de manera muy altisonante. Conflictos porque determinado grupo del oficialismo en las listas de la provincia de Buenos Aires quedó afuera. Conflictos por mucho conflicto interno. Se percibe, a lo mejor está exagerado, a lo mejor ustedes son los únicos a los que uno está mirando porque todo el resto está como aletargado, también puede pasar eso. ¿Vos crees que eso te inquieta? ¿Vos crees que eso puede generar alguna inquietud en la visión de la economía, en la visión de la capacidad del gobierno para hacer las reformas que tiene que hacer y para gestionar? ¿O es algo que no te inquieta para nada? No, preferiría que no pasara. Siempre los ruidos
generan alguna consecuencia. Yo creo que en suma eso es menor cuando, como te decía antes, hay tanta convicción en llevar adelante el plan, ¿no? Es cierto, por ahí siempre hemos tenido problemas con los vicepresidentes, ¿no? No digo nosotros como fuerza, sino en general la historia de los últimos años demuestra ¿Vos eso. le podrías explicar a alguien que nos está mirando? Porque es un tema que todo el mundo quiere entender y no se entiende muy bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Entre el presidente y la Sí. vicepresidenta? No, a ver, Viene un alemán y te pregunta, a ver, ¿cuál es el problema? en alemán le contesto porque... Contestale en alemán, entonces la gente no se entera de la verdad. No, yo creo que ha habido diferencias de opinión, yo creo, pero me parece que... ¿Pero son tan importantes como para que haya semejante nivel de agresividad? Bueno, hay algunas situaciones que quedan en la esfera del presidente y la vice que yo no quiero entrometerme, ¿no? Cuáles han sido esas diferencias, pero entiendo que para... El presidente tiene una personalidad terminante, ¿no? Cuando pasa algo, sostiene su posición. Y yo creo que a veces las reacciones de la vicepresidenta, sobre todo en estos últimos casos, no han coadyuvado a superar ese problema. ¿Y vos crees que puede haber algún intento como para que eso por lo menos no sea tan ruidoso? Sí, yo creo que puede haber. De todas maneras, no creo que afecte de ninguna manera la institucionalidad, ¿no? Puede haber una afectación política, ¿no? Porque el otro día me preguntaban lo de la institución, si era un problema institucional. Yo digo, no es un problema institucional, es un problema político. A veces hay problemas políticos y se resuelven. Si fuera un problema institucional es distinto. Pero acá el presidente cumple su rol y la vicepresidenta cumple el suyo, ¿no? ¿Cómo estás viendo la relación, a ver, mirando lo que está pasando en las elecciones, en la elección de la capital federal porteña, en el armado de lista que vimos, que estamos conociendo hoy el resultado final? ¿Cómo ves ese oficialismo que se va formando y que vos decís, bueno, es el que nos va a permitir tener mayor capacidad parlamentaria después de las elecciones? La relación con Macri, la relación con el PRO. No, yo creo que no es sencillo. No es sencillo armar una fuerza política partiendo de cómo partió el presidente Milei, ¿no? Cuando empezó a hacer política. Pero yo también creo que la relación con el presidente Macri del presidente Milei es buena. Digamos, pueden haber tenido algún desentendimiento, pero sustancialmente buena. Le acaba de ofrecer públicamente ser un embajador itinerante del país. Y creo que el presidente Macri dijo como que le parecía buena la idea. Pero yo, más que centrarme en los problemas nuestros, que los tenemos, yo creí que me ibas a preguntar por el corte de luz. Ahora te voy a preguntar. Porque yo digo, ahí hay problemas en serio, ¿no? O sea, Ahora te voy a nosotros, preguntar. pese a todos No seas ansioso. pese a todos los problemas que nos adjudican, nosotros presentamos la lista a las 23:56 del día sábado, ¿era, no? ¿O domingo? Sí, Sábado, del día sábado. Yo no estuve ahí, ¿no? Pero la gente que trabajó, Karina Milei, Lule Menem, Pareja. Sebastián Pareja, todos ellos consiguieron presentar la lista completa en los 135 distritos de la provincia, de acuerdo con Cristian Ritondo del PRO y Diego Santilli, presentaron la lista en tiempo. ¿Cómo ves a la oposición, a esa oposición? ¿Cómo ves al kirchnerismo hoy? Que tuvo que cortar la luz. Tuvo que cortar la luz, pues no se podían poner de acuerdo. Un caso insólito de la política argentina. Pedir una prórroga por corte de luz. Nosotros no tuvimos el problema, nosotros presentamos en términos, ¿no? Al gobierno le conviene que el kirchnerismo esté en esa situación de conflicto interno, probablemente que se agrave si el conflicto entre la cámpora, Cristina y Kicillof tiende a profundizarse. ¿Le conviene una oposición así en crisis o te conviene más una oposición más organizada con la cual poder pactar determinadas cosas? Sí, yo creo que hay varios peronismos dando A vuelta, ver, ¿no? describilo. Parece que, bueno, en este caso, en esta lista que terminaron de conformar en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver después qué pasa en lo nacional, ¿no? Yo creo que ahí está un peronismo kirchnerista, o digamos un kirchnerismo, un kicilofismo, que es el poder hoy en la provincia de Buenos Aires, y por eso se arma alrededor de Kicillof el poder. Son supuestamente cosas distintas. Y después hay un ¿Qué peronismo... futuro le vas a cada uno? Después vamos al otro peronismo.
en este... al kirchnerismo de Cristina con Cristina presa? Bueno, yo creo que se va a ir apagando, ¿no? O sea, no, la sensación que tengo es que es muy difícil mantener un liderazgo, además sobre un gobierno que fracasó, ¿no? Digamos, posterior a un gobierno que fracasó. Y Kicillof, bueno, tiene que levantar públicamente para competir el desastre de gestión en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que la gente va a tener que facturar eso, ¿no? El otro día hablaba con alguien del gobierno que me decía, la relación nuestra, de ustedes, ¿no?, con Kicillof es cero. ¿Es verdad? No, no es cero. Yo he conversado con Kicillof solamente los días previos a que tomáramos el gobierno. Pero sí he conversado... Bueno, cero entonces. Sí, no, con Kicillof, pero sí he conversado con ministros de su gobierno en varias oportunidades, sí. Incluso por el tema electoral, me refiero al tema de la mecánica electoral de la provincia. Por el desdoblamiento, Sí, etc. exactamente, sí. Estabas describiendo al otro peronista, al otro peronismo que es muy interesante porque Sí. debe ser el que estás mirando para acuerdos en el Congreso, etc. No, pues yo creo que hay un peronismo más tradicional, digamos, que está representado ¿Quién es? en otras listas, ¿no? Yo creo, bueno, vos hablabas recién de la lista que tienen los Passaglia, Sí. ¿no? Los Passaglia son hijos de un dirigente del peronismo de San Nicolás, de gestión en San Nicolás, que han estado fundamentalmente orientados ahí, y han conformado una lista para esa sección electoral, y supongo que será por ahí el nacimiento de otro. Después se habla de peronismo de Schiaretti también, como un dirigente nacional tradicional, y que detrás de él había algunos dirigentes peronistas también, como Randazzo u otros. Bueno, ese peronismo también tendrá que constituirse. O sea, el peronismo ha ido teniendo desgajamientos que significan cosas distintas, ¿no? Siempre dentro del concepto populista, digamos, o de un Estado muy Mucho más activo. muy presente, y desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? Te quería preguntar por un tema que tiene mucha vinculación con la política exterior, que es el caso YPF y el reclamo del Fondo Burford, que hace que Estados Unidos, parece que Trump va a accionar delante de el juzgado se va a presentar ante el juzgado de Loretta Preska. Se presentó. Sí. Promete también Brasil presentarse ahora como amicus curiae en una decisión que, según tengo entendido, la dio el propio Lula, lo cual habla de la relación con algo novedoso en la relación de Brasil con la Argentina. ¿Cómo ves ese tema? A ver, yo creo que lo que llama la atención, o sea, uno puede cuestionar desde el inicio el conflicto por YPF, no puede remontarse al momento en que interviene el grupo Petersen como experto en mercados regulados, como se lo dijo de alguna manera, adquiere una parte de la empresa YPF, porque hasta ese momento estaban paralizados la distribución de dividendos, los españoles estaban desesperados, hace entrar un especialista en esto, y después eso dura unos años, hasta que después pasa lo mismo, que no distribuían dividendos, quiebra el grupo Petersen en España. Entonces finalmente el kirchnerismo expropia en el año 2012 las acciones de YPF, termina de concretarlo en el 2014, donde paga las acciones de YPF, y a partir de ahí hay toda una cuestión muy compleja de cómo se van quedando con acciones de YPF, esa que tenía Petersen, en distintos grupos. Y ahí aparece un fondo buitre, que es este grupo Burford, este fondo, que compra los derechos litigiosos que tenían ese grupo de accionistas. Esto es lo que me indigna a mí, ¿no? Paga 14 millones de euros, creo que eran, por el 70% de los derechos litigiosos, y se queda con una sentencia de casi 17 mil millones, 16 mil y pico millones de dólares. Entonces, yo como gobierno americano, lo que digo es, están utilizando la justicia de Estados Unidos para consolidar un fraude que se genera de inicio. Entonces, a mí me parece bien que intervenga el Departamento de Justicia. Como te acordás, intervino en el caso de la FIFA. Sí, claro, sí. Se hizo una investigación a fondo, a ver qué pasó esto. Bueno, acá debería hacerse una investigación a fondo
por las autoridades, el FBI, todas las instituciones que conforman el sistema de justicia de los Estados Unidos, para ver si hubo un fraude y si se usó la justicia de Estados Unidos para consolidarlo. O sea, yo la verdad que ¿La relación con Estados Unidos, la relación diplomática, puede influir en algo? ¿El nivel de solidaridad que hay entre Trump y Milei y Trump, puede influir algo en este sentido? No, yo creo que puede influir en el hecho de llamar la atención sobre este tema desde el punto de vista de la Argentina, llamarle la atención, digamos, que se preocupe Estados Unidos. Nosotros tenemos un canciller muy activo, que es Gerardo Huerta, y tenemos un excelente embajador en los Estados Unidos, que es Alex Oxenford, que ha trabajado muy, muy fuerte en todo este tema para generar esa participación, ¿no? Para llamarles la atención. Che, miren, está pasando esto, preocúpense, porque es un tema importante, ¿no? Más allá del tema, Carlos, que tiene que ver con los derechos soberanos de Argentina, ¿no? Porque eso también es un tema que no se puede soslayar dentro de la justicia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Vos crees que la justicia argentina podría tener algún papel en ese sentido? ¿La Corte, por ejemplo? En hacer una defensa de la soberanía de la jurisdicción argentina frente a un fallo que pareciera excede la jurisdicción americana. Sí, yo creo también, pero el tema es cómo uno ejecuta esas posiciones. Un per saltum. ¿No? Va a la Corte. Sí, ok, pero va a la Corte y que la Corte dice esto es un tema de soberanía argentina. Sí, yo te diría que tienen grandes probabilidades de que eso suceda, porque en su momento Rosati, cuando era procurador del Tesoro, sostenía esa tesis. Seguro que eso puede suceder. Lo que no tengo claro es, yo no soy un especialista en el tema, pero lo que no tengo claro es cómo afectaría eso la sentencia. Bueno, por lo menos vos como funcionario te estás cubriendo con un mandato de la justicia que te dice usted no puede tocar esas acciones. No, pero ese mandato, yo te diría que en forma ficta ya está, porque cuando el Congreso de la Nación sanciona la ley de expropiación, impide que se toquen esas. Dice, no se pueden tocar las acciones salvo que venga al Congreso y que por 2/3 de los votos obtengan autorización. Termino con esto. Dijiste FIFA y me llevaste vos al tema porque no pensaba preguntarte, pero ¿qué pasa con la AFA? Que te contestaron de manera tan mafiosa. ¿Cómo se llama? Tobillino. Yo, la verdad que este personaje, aparte me dijo que tenía los dientes amarillos. Yo me fijaba hoy a la mañana, hacía así, a ver, ¿cómo es esto, los dientes amarillos, no? En todo caso, yo me fijaría si él tiene los dedos verdes, no sé. Los dedos verdes. Viste que uno a veces cuando con lo que toca. Claro, ¿no? Pero la realidad es que me resulta un personaje desconocido hasta que investigué un poco quién era. Es el tesorero de la AFA y parece que... Experto en trolls. Bueno, también dicen que es experto en trolls. Sí, y que... sí, seguro. Pero la verdad es que yo no dije nada que no fuera del conocimiento común de la gente. Yo dije que me parecía que la autorización de hinchas visitantes en una cancha, como fue la de Córdoba, y después otra más, era una utilización... Rosario, creo, ¿no? Sí, no me acuerdo cuál era, pero digo, es una utilización política de la AFA, porque no es que la eliminación... ¿Vos crees que la AFA hoy está metida en política? Bueno, tengo alguna sospecha de que está metida. No, porque además, pero es interesante, ¿no? Porque ¿cómo es que se llama? Tobillino. Este Tobillino me decía en su tuit que no me meta en los temas de la AFA. Jamás intenté meterme, porque dije, nosotros ganamos fuimos finalistas en una Copa Mundial, ganamos 2 Copas de América, ganamos una Copa Mundial. Entonces, que no me meta. Yo hacer lo que sea. ¿Cuántos goles hizo Tobillino? Digamos, la Copa del Mundo la ganó Messi, ¿cómo se llama? Di María, De Paul, bueno, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional, extraordinario, que ganó la final con Francia. Digamos, no sé qué hizo Tobillino para adjudicarse eso como un triunfo propio, ¿no? La verdad. En todo caso, el técnico, Scaloni, ese sí fue el que armó un gran equipo, como el presidente Milei, que armó un gran equipo de gobierno en el país en esta circunstancia que estamos viviendo.
Guillermo, muchísimas gracias. No, Carlos, al contrario, gracias a vos. Muchas gracias. Vamos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poquito también de lo que son los conceptos que tenemos de economía los argentinos, ¿verdad? A mí me gusta mucho escuchar a Suchovicki, por ejemplo, a Di Stefano, a Juan Carlos de Pablo, bueno, a Castiñeira, hay muchísimos, que la verdad que me gusta mucho escucharlo porque transmiten algo que es muy complejo, que es macroeconomía, microeconomía, conceptos financieros, todo te lo bajan a tierra y te lo explican con un ejemplo espectacular. Así que me gusta mucho escucharlos, por eso por lo general también suelo traerles a ustedes este tipo de videos de economistas. Y en ese sentido lo que me interesa también es cómo en un país donde, por ejemplo, hay terremotos o tsunamis o problemas, no sé, con un volcán, lo que sea, la gente sabe de volcanes, ¿no? En ese país. La gente sabe de tsunamis, la gente sabe de lo que sea, de terremotos. ¿Por qué? Porque claro, porque tenés que saber, decir, che, mira, hay un terremoto cada 4 años, más o menos tenés previsto qué haces en un terremoto, cuándo se está produciendo un terremoto, a qué tenés que estar alerta, qué es un movimiento normal o que ya empieza a ser un terremoto, etcétera, cosas porque no tengo ni idea de terremotos. Y en un país con la economía como la tenemos, es increíble que cualquier taxista, que te tomás un taxi, cualquier en la fila de una carnicería, en cualquier lugar, todos saben del dólar, todos saben el precio del dólar. A ver, obviamente hay conceptos más finos como el riesgo país, que la gente quizás no los tiene súper interiorizados, pero el precio del dólar lo sabemos todos. Si está 1100, 1200, 1300, lo sabemos todos. O sea, eso es impresionante. Eso me impresiona cómo nos han traumado tanto con algo que tendría que estar estabilizado porque, como dice Milei, el problema de la inflación es un problema monetario. Si no lo resolvés es porque no lo querés resolver, es porque te conviene que haya inflación. En un país donde nos han robado tanto en lo económico, ¿no? Claro, o sea, estamos todos traumados. Entonces todos nos quedamos traumadísimos. Generaciones y generaciones. Mi viejo, mis abuelos, todos saben el dólar, el dólar, el dólar. Y así todas las familias. Es impresionante. Entonces, nada, eso me impresiona y quería compartir esta reflexión con usted. Reflexión que se la he escuchado a Suchovicki y Juan Carlos de Pablo, que me parece excelente, ¿no? En un país donde hay terremotos, la gente sabe de terremotos. Y en Argentina, ¿de qué sabemos? Del dólar, de la inflación, ¿no? Del consumo, ¿viste? Y sabés de eso, ¿por qué? Porque estamos quemados con eso, quemadísimos. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Bueno, gracias por bancar el canal. Muchas gracias. Chao, chao.